fuego por dentro, que inspira primero su propia vida y al mismo tiempo irradia a los demás, es como un sol. A mí me tocó ver, y no nadie me lo vi al doctor Díaz en el campus del Estado de México inspirando a la gente. Yo vi a Mónica Díaz inspirando a la gente. Yo vi a Rubén Peralta inspirando a la gente. Y yo entré de repente a una obra de teatro a verla, que se llama El Hombre de la Mancha. Vi como Don Quijote se transformaba en un líder e inspiraba con su locura a los demás. Nunca se me va a olvidar haber entrado a a una obra de teatro cuando yo apenas tenía 19 años de edad, entrar a una como cárcel que inventaron ahí mis amigos de la obra de teatro El Hombre de la Mancha, ver a un Ricardo Morel en el papel de Don Quijote y decir, aspira hondamente la vida y piensa cómo has de vivirla. Ama no lo que eres, sino lo que puedes llegar a ser. Y no corras tras los placeres, pues puedes tener la desdicha de alcanzarlos. Y vive siempre pendiente de aquella a quien todas tus obras debes de ofrecer, aquella que lleva el nombre de Dulcinea del Toboso. Y Dulcinea no es necesariamente una mujer. Dulcinea del Toboso es un sueño, es una meta, es algo que quieres alcanzar. ¿Cómo de alguna manera hacerlo palpable o tangible, algo que es etéreo o que es fugaz como un sueño, y poderlo poner adelante de ti y entonces alcanzarlo? Eso, si lo logras poner, hace que te inspires. Y miren, ejemplos hay muchísimos. Ahorita tenemos esta película de El Renacido, que es precisamente, habla sobre eso. Algo me puede inspirar, ya sea el salir adelante o ya sea el conseguir un objetivo. Cuando una persona se inspira a sí mismo y logra irradiar ese fuego interior, es muy evidente que inspira a los demás. Si pasamos a la siguiente filmina, pues yo lo transfiero o de alguna manera lo pongo en, se necesitan personas que sueñen y compartan sus sueños con los demás. Una vez, y les voy a decir de dónde viene esta filmina, una vez me tocó ver en una conferencia al señor Lech Walesa. Lech Walesa, para los que saben, para los que ya tenemos un poquito más de edad, pues es un obrero que llegó a ser presidente de Polonia, que fundó un gran partido, el Partido del Trabajo, y que de alguna manera transformó a Polonia y lo sacó de la ignominia o del autoritarismo, y lo hizo libre, y ayudó mucho, pues el que en esa época también un polaco muy importante, Juan Pablo II, lo estuvo apoyando, y de alguna manera Lech Walesa fue uno de esos grandes líderes sociales que ha transformado el mundo. Lech Walesa le invitamos un día a dar una conferencia. Y estaba el señor dando la conferencia en polaco, porque él no habla más que polaco, después se traducía al inglés, y después pues algunos escuchábamos en español. Una persona del público le hace una pregunta, y ahí surge esta filmina que a mí me recuerda mucho esa ocasión. Le pregunta una persona del público a Lech Walesa, oiga señor Walesa, ¿cómo le hizo para realmente transformar Polonia? ¿Qué fue lo que usted hizo para que Polonia se transformara? Y Lech Walesa voltea a ver al director de la escuela donde estábamos ahí y le dice, ¿cuánta gente de esta escuela participa en mejorar la escuela? Y el rector que estaba ahí me volteó a ver a mí, que estaba yo, y dice, ¿cuánta? Entonces yo, la verdad, le digo, pues te preguntaron a ti, no a mí, pero contesté así inmediatamente, dije, pues un 25%, uno de cada 4 personas de esta escuela participa en una actividad estudiantil, en un grupo estudiantil, son líderes estudiantiles que tratan de mejorar la escuela, uno de cada 4. Y entonces el rector, muy contento, muy orgulloso, le dice, voltea con Lech Walesa, le dice, uno de cada 4. Y Lech Walesa entonces dice, está muy bien, pero no es suficiente. Y contesta, Polonia no lo transformé yo, Polonia lo transformaron los polacos. Cuando el 30% de un grupo de personas desea fervientemente cambiar y sus sueños los comparte con los demás, entonces la organización cambia, ese país cambia, esa institución cambia. Y si ustedes tienen el 25%, les falta un poco más. Y entonces yo lo traduzco a mi país. ¿Cómo estamos en nuestro país? ¿Qué tanta gente participamos en mejorar el país? ¿Nos quedamos en quejarnos, en de alguna manera criticar, o realmente estamos en una organización, en una asociación civil o en algunas cosas tratando de trabajar? Y entonces Lech Walesa le dice al rector y le dice a todo el público que estaba ahí, dice, mira, la definición más bonita de liderazgo que yo les puedo dar es, un líder es aquella persona que tiene un sueño tan fuerte que al transmitirlo a través de sus acciones logra que se convierta en el sueño de los demás. Mi sueño a través
del esfuerzo que yo hago, de los hechos que yo hago, se transfiere o se transforma en el sueño de los demás. Y entonces, ponte a pensar, Wilbur y Oliver Wright, su sueño de volar, o Walt Disney, su sueño de un mundo mejor, o Fleming, su sueño de acabar con algunas enfermedades. Cuando mi sueño es tu sueño, en ese momento yo ejercí liderazgo. ¿Qué sueños tienes? ¿Y qué sueños compartes con los demás? A veces vemos muchos problemas en nuestro país o en nuestra organización o a nuestro alrededor y nosotros tenemos críticas y quejas, pero también tenemos buenos deseos, tenemos un sueño por ahí escondido. Y yo me pregunto, ¿lo comparto? ¿Lo transmito? ¿Trabajo porque ese sueño se haga realidad? Yo el otro día, por ejemplo, estaba viendo una estadística que me dolió mucho. Llegan 130,000 personas a hacer el examen de admisión a la UNAM y solamente se aceptan a 15,000. Y los otros 115,000 pues vuelven a un año más de volver a esforzarse para tratar de hacer el examen. Y cada año hay más de 100,000 personas que no ingresan a la UNAM. Y deja tú que no ingresen, que se sienten perdedoras, incapaces, y que se sienten de alguna manera que no tienen futuro. Y esa es una gran tragedia de nuestro país. Y pocos de nosotros estamos haciendo algo por cambiarlo. Si nos pasamos a la siguiente filmina, yo creo que se necesitan personas que sean un ejemplo de vida para los demás. Personas que sean realmente soñadores y que esos sueños los transfieran a los demás. Ahora vamos a entrar al tema ya propiamente dicho acerca de liderazgo, poder y autoridad. Miren, 3 palabras: liderazgo, poder y autoridad. 3 palabras que todo el mundo conocemos muy bien. Bueno, vamos a desglosarlas una por una. La filmina 8 dice, poder. ¿Qué es el poder? ¿Quiénes son poderosos? ¿Qué magia encierra el poder? Y yo me pregunto, ¿por qué el poder es tan importante para las personas? ¿Por qué andamos en búsqueda de poder? ¿Por qué nos da tanta como ganas de ser poderosos? Yo contesto algo muy sencillo y cualquiera de nosotros yo creo que podría de alguna manera estar de acuerdo. El poder es la capacidad para transformar algo. Yo puedo correr, yo puedo caminar, yo puedo hacer una base de datos, yo puedo a lo mejor tener un webinar, aunque sea por el teléfono, pero puedo hacerlo. Yo puedo a lo mejor hacer un dibujo, yo puedo tocar un instrumento musical, yo puedo cantar. Poder es la capacidad de transformar, por ejemplo, el silencio en música, o por ejemplo transformar un hoja en blanco en una gran pintura, o puedo transformar a una persona en un mejor ser humano. El poder evidentemente brinda posibilidades, incrementa con recursos. El que más dinero tiene, o más conocimientos, o más relaciones, seguramente va a tener más poder. Ahora bien, el poder, y vamos a la filmina 10, el poder es potencial. O sea, el poder ahí está. No necesariamente todo lo que yo sé lo aplico siempre, en todo momento. El poder se va guardando, se va acumulando y ahí lo voy de alguna manera conservando. El poder se puede, valga la redundancia, medir. El poder atrae poder. El poder también se gana o se pierde de un momento a otro. Y bueno, ahí hay ejemplos muy ilustrativos cuando, por ejemplo, tengo un puesto y de repente me cambian a otro. O cuando de repente, pues Dios no lo quiera, tengo un accidente y entonces pierdo alguna capacidad, ya sea, por ejemplo, la vista o poder caminar. El poder que tengo está en función de mis habilidades y mis recursos físicos, mis recursos económicos y las competencias. Ahora les decimos competencias que voy desarrollando. Ahora bien, ese es poder. Evidentemente, muchos de nosotros tenemos o buscamos tener más poder, estudiando, analizando, preguntando, buscando relaciones, consiguiendo recursos, etc. Ahora me voy a autoridad. Autoridad. ¿Qué es la autoridad? Bueno, una persona que de repente tenga un puesto de autoridad, vamos a decir, si a ti de repente te nombran jefe de gobierno, evidentemente tienes un puesto de autoridad y eso te da mucho poder. Pero aquí yo me refiero a la autoridad moral, y quizás le podemos agregar la palabra moral, la autoridad que me gano a través del prestigio de las personas. ¿Quiénes tienen autoridad? Es importante tener autoridad. ¿Cómo se obtiene autoridad? Yo puedo tener autoridad formal a través de un puesto, o autoridad moral a través de ganarme
de alguna forma la confianza, el prestigio, la capacidad de influenciar o de alguna manera tener algún apasionamiento hacia los demás. Cuando un grupo de personas me reconocen, cuando un grupo de personas saben que yo sé y me buscan porque sé, entonces en ese momento estoy ganando autoridad. La autoridad siempre está en función de la imagen que los demás tienen de mí. La autoridad se incrementa con prestigio, con confianza. En la Filmina 13 yo escribo: la autoridad se adquiere con valores, conocimientos y experiencias. La autoridad es difícil de medir, es muy difícil de medir. Yo escribo que no se puede medir, pero voy a decir que es difícil de medir. Se gana con las personas y dura mucho tiempo. Miren, aquí les voy a contar una anécdota muy sencilla. Efectivamente, como dice Moni, a mí me encanta hablar en público, me gusta ir a muchas conferencias y a donde me invitan casi pago por ir. Yo voy a muchos lugares a dar conferencias y me encanta. Y he dado pláticas desde 10 personas, 15 hasta 8,000. Y una vez estaba yo en Monterrey dando una conferencia y terminó la conferencia, pues me aplaudieron mucho, etcétera, etcétera, y me fui a mi oficina. Y entonces me siguieron algunas personas allá a la oficina, y una chica que me siguió estaba necesitando una atención de mi parte, pero era muy insistente y lo que me pedía no se podía otorgar. Y yo le expliqué de una manera, de la manera A, de la manera B, de la manera C, que no se podía. Hasta que llegó un momento en que yo, la verdad, pues me molesté un poco y le dije: es que eso que me pides no se puede. Y la chica contestó algo muy impresionante para mí, me dice: ¿de qué sirve todo lo que dices y todo lo que platicas? ¿De qué sirve todo eso que tú piensas si no me puedes ayudar? Eres un fiasco, eres un fraude, me decía. Una cosa es lo que dices y otra cosa es lo que haces. Evidentemente ella estaba muy tocada porque no podía cumplir lo que me estaba pidiendo, pero de alguna manera me hizo reflexionar que muchas veces, nosotros no tenemos congruencia. Y esa es una manera muy importante de perder autoridad moral o prestigio con los demás. No tenemos de alguna manera esa relación entre lo que digo y pienso y lo que hago. Y ahí me acuerdo de Gandhi. Gandhi dice: ten mucho cuidado con lo que piensas, mucho cuidado con lo que piensas, porque se puede convertir en lo que dices. Ten mucho cuidado con lo que dices, porque lo que dices se convierte en tus hechos. Y ten mucho cuidado con lo que haces, porque tus hechos definen tu carácter y tu carácter va a definir pues lo que eres en la vida y hasta dónde vas a llegar. Muchas veces yo pienso y digo una cosa, pero hago otra. Muchas veces yo pienso que la corrupción es algo que está mal, pero soy capaz de comprar un video pirata porque pues, a quién me va a ver y a quién le va a importar. Entonces es bien importante, por ejemplo, ser amable con todos, no solamente con el jefe, pero con los subordinados, ¿no? O ser de alguna manera respetuoso con todos, no solamente con los clientes que me caen bien, pero no con los clientes que me caen mal. Es bien difícil todos los días realmente ser congruente. Si pusiéramos atención en nuestras conversaciones y en cómo somos con los demás, nos daríamos cuenta que esta autoridad moral, este prestigio con los demás, es algo que nos vamos ganando y perdiendo todos los días. Aquí en México hemos tenido, por ejemplo, algunos videos de grandes personajes que de repente se equivocan y empieza a salir su yo interior o su yo enojado o su yo molesto y empiezan a hacer cosas que no necesariamente son de una persona pues con educación, etcétera. Ahora bien, vámonos a la Filmina 14. Dice: a la mayoría de las personas les gusta tener poder, le tienen miedo a perderlo y no les agrada compartirlo. Híjole, para mí ese es un dato impresionante. Una vez que adquiero el poder, no lo quiero soltar. No me gustaría compartirlo. Paradójicamente, fíjense bien, aquella persona que guarda el poder, que mantiene el poder y que no lo quiere compartir, está perdiendo autoridad moral. Y si no, piensen en cualquier líder autoritario, desde una institución, una familia, hasta un país. Las personas autoritarias que tienen poder y que no lo comparten, van perdiendo prestigio, van perdiendo la confianza de los demás. Y al contrario, y me vamos a la Filmina 15, el que cede poder, tarde o temprano adquiere más poder
e invariablemente gana autoridad. Y hay ejemplos impresionantes. Nelson Mandela, cuando sale de la cárcel, y Nelson Mandela entró a la cárcel porque mató a una persona, realmente hizo algo que estaba incorrecto, realmente hizo algo que estaba muy mal. A lo mejor sus principios y sus ideas eran positivas, pero sus hechos lo hicieron llegar a la cárcel. Obviamente hubo muchas cosas allí alrededor que además se ensañaron con él, pero bueno, cuando sale de la cárcel, él tenía la oportunidad, si ustedes lo quieren ver así, de vengarse o de hacer algo. Y sin embargo dice que la cárcel fue precisamente el lugar en donde aprendió pues a convivir con los demás. Si él salía y se seguía enfrentando, iba a seguir dividiendo a Sudáfrica. Entonces él sale, y cuando sale de la cárcel, más que ganar poder, porque ¿qué poder puede tener una persona al salir de la cárcel? Va ganando prestigio, va ganando autoridad moral de manera muy fuerte y además vertiginosa. Y eso lo hace a Nelson Mandela pues llegar a convertirse en el primer ministro de Sudáfrica, y bueno, lo demás es historia. Vean ustedes la película de Invictus, es maravilloso ver cómo una persona va ganando ese prestigio, esa autoridad moral. Y yo me pregunto, ¿qué prestigio tienes en tu institución, en tu organización? Aquí recuerdo, por ejemplo, lo que me decía un jefe que yo tenía que me impresionó mucho. Mi jefe me dijo un día: mira, Rodolfo, cuando tú no admires algo de tu jefe, cuando no admires algo de tu jefe, en ese momento tú vas a empezar a sentirte mal. Y cuando tú eres jefe de las personas, tienes que de alguna manera ponerte a pensar qué es lo que haces muy bien que los demás admiran de ti. Y no lo sueltes. Y cuando hablo de admiración no me refiero a la palabra ufana esta de a lo mejor de un falso egoísmo, de yo soy Superman o yo soy lo máximo. Entonces, no, algo que realmente haces muy bien, que te guste, que te sale muy bien y que de alguna manera los demás aprecian y que de alguna manera los demás viven. Si los demás admiran algo en ti, lo más seguro es que se sientan inspirados por ti. Cuando tú no admiras algo en los demás, esa persona para ti ya no es importante. Entonces, trata en el buen sentido de la palabra de ser admirable, aunque en algo, en la puntualidad, en la manera de hablar, en el respeto, en esas cosas, y vas ganando autoridad. Ahora bien, ya hablamos de poder, ya hablamos de autoridad, ahora hablamos de liderazgo. Liderazgo, y lo pongo en la Filmina 16, es una actitud. A diferencia del poder y la autoridad, liderazgo es precisamente actitud. Liderazgo se transforma todos los días. Es la reunión de poder, porque el líder debe de ser capaz de hacer cosas con una actitud de servicio y humildad. Me voy a la Filmina 18. El líder rompe paradigmas, y los rompe porque tiene poder, pero inspira porque se ha ganado la confianza de los demás. Entonces, liderazgo es saber usar el poder y saber ganar autoridad. El liderazgo es un ejercicio, entonces. El líder debe inspirar con el ejemplo, manifestar sus valores y utilizar sus habilidades. Un líder es un ser humano apasionado. Un líder es un ser humano que realmente cree en lo que está viviendo y con sus palabras puede conmover, pero con el ejemplo arrastra. Y aquí yo quiero pedirle a Moni, si me hace favor, de poner el video de Lead India. Este video lo conocí porque pues es un video que están promocionando en la India para de alguna manera provocar en la gente el que participe en sociedad. Es un video maravilloso, ojalá puedan verlo. Aquí va. Sobre... muchas gracias, Moni. Véanlo y ahorita platicamos. नहीं होएगा यार। सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर आइए सर ये चल चल जाओ बोला क्या बात करता है, क्या ऊपर से जाएगा, क्या ऊपर से जा जा गया मेन शो। I hate this country. कुछ करो ना। अब मैं वहां जाके क्या उखाड़ लूंगा? कैसी जाने बूंदे आई, जाने कैसा दर्द लाई, सामने क्या है ये तेरे, क्यों रुका है तू बता रे। Bueno. Estamos en el video, ¿verdad? ¿Todavía?
¿Ya lo habías visto, Moni? कौन तुझको पार लेगा Hoy estamos al कौन aire. होगा वो मसीहा Y vamos a dejar से está en तू YouTube porque no ढूंढता aparece है en वो YouTube, ही sin है embargo, bueno, तू वही está है pasando. ¿Quieres hacer algún comentario al público, Rodolfo? En ese video pueden ver ustedes a un niño, el niño que tanto poder puede tener, y se enfrenta ante un obstáculo que es un árbol que cae, y como todos los demás alrededor de ese obstáculo, las actitudes que tiene. Hay quien está dormido, hay quien espera que alguien más haga algo, y pues prácticamente nadie hace nada hasta que el niño, él solo va a intentar hacer algo, y todavía se pone peor porque empieza a llover. Lo impresionante es cómo llegan otros niños. तुझको पार लेगा तू ही है तेरा Estamos ahora viendo justo eso, que lograron quitar el árbol y bueno, la felicidad de quienes De los demás. construyeron. Y ahí yo veo en ese video, no sé ustedes si lo logran ver, pero yo veo muchas metáforas. Es un niño que va a la escuela, es un niño que está educado, es un niño que no juzga lo que está sucediendo, sencillamente ve un obstáculo y dice, lo voy a tratar de quitar. No se pone a pensar, yo no soy suficientemente fuerte. Él intenta hacer algo. Y luego llegan sus pares. Y lo más impresionante, para mí es una metáfora, es que sus pares no son niños de la misma escuela. Pueden ser niños que sean de diferente clase social, pero ahí también ellos haciendo algo. Y además se divierten, empiezan a sonreír. Y ante otra adversidad, en lugar de ver lo negativo, ven lo positivo. Y esos son los niños que inspiran a los adultos para que entonces se sumen y quiten el obstáculo. Eso es precisamente lo que queremos hacer con liderazgo. Liderazgo, y ahí me voy a la Filmina 20, se adquiere con autorrealización plena. O sea, primero yo tengo que estar muy contento conmigo, inspirarme a mí mismo, confiar en los demás y en uno mismo. Muchas veces no confío en el otro por muchos paradigmas que tengo. Y un sistema de comunicación efectivo y empático. Y vamos, sistema de comunicación, vamos, si quieren ustedes aprender algo en comunicación, no hay nadie mejor que Kian, de verdad, para que les explique todo este esfuerzo de las conversaciones. Una historia para recordar, y esta la voy a decir muy rápido. Fracasó en los negocios en 1831, lo derrotaron en la legislatura en 1832, fracasó nuevamente en los negocios en el 33, fue elegido para la legislatura en el 34, murieron sus familiares en el 35, le dio un ataque de nervios en el 36, fue derrotado como orador en el 38, derrotado como candidato en el 40, derrotado por el Congreso en el 43, en el 46, en el 48, en el 55, en el 56 y en el 58, o sea, prácticamente años de estar derrotado. Abraham Lincoln, después de tantas derrotas, fue elegido presidente de los Estados Unidos de América en 1860. Y ha sido uno de los mejores presidentes que ha tenido ese país. Muchas veces, y decían por ahí algunas personas, en México le tenemos miedo al fracaso. Le tenemos mucho miedo a fracasar. Y fracasar no es más que un escalón de aprendizaje. Cada que nos equivocamos, cada que fallamos, estamos aprendiendo y así debemos de verlo. Esa es una actitud. Me voy a la Filmina 24 y ahí quiero ponerles, para mí es como el resumen de esta conversación. Poder me da, el que tiene mucho poder da órdenes. Imagínense, pónganse a pensar en un líder autoritario que ordena lo que tienes que hacer. Un jefe, mucha autoridad, alguien que le tienes mucha confianza, te da consejos. Piensen, por ejemplo, en un sacerdote, en un obispo, a lo mejor en tu padre. Pero el cambio se da no solamente con los consejos o no solamente con las órdenes. El cambio se da en la combinación de los dos. Hay que tener de alguna manera jefatura, pero también hay que ganarnos la confianza de los demás. Ahora, si yo combino esta Filmina con la siguiente, en donde yo voy a poner 3 palabras, y aquí voy a atreverme a hablar de 3 palabras de las que no he hablado. Una se llama deseo, otra se llama emoción y otra se llama pasión. El deseo es algo que dura mucho, pero no es tan intenso. Yo deseo una mejor educación, yo deseo una casa más grande, yo deseo viajar por el mundo, yo deseo terminar un doctorado, yo deseo muchas cosas. Eso dura mucho, pero no es tan intenso. Lo que me emociona es muy intenso, pero no dura tanto. Lo que me apasiona
es algo que lo tengo latente en mi corazón toda la vida y además es muy, muy intenso. Si yo junto las dos cosas, emoción, deseo, órdenes, consejos, y me voy a la Filmina 26, fíjense lo que tengo. Lo que yo deseo se puede obtener por recursos, se puede obtener por cosas que yo consiga a través del poder. Lo que me emociona, de alguna manera, influye en mis valores, influye en mi forma de pensar. La pasión es lo que logra los cambios. Esta Filmina para mí es un resumen de muchas cosas que he visto en los demás. La gente que de alguna manera ejerce el cambio no es una gente que solamente tenga mucho poder y de muchas órdenes, o que sea muy valerosa y la quiera mucho la gente y de muchos consejos, sino que la que logra combinar ambas dos. Y ahí me voy estoy ya terminando. Si los sueños y deseos al cumplirse me emocionan, la Filmina 27, entonces vivir lo que me apasiona es un sueño hecho realidad. Y aquí te voy a hacer una pequeña recomendación, y yo con eso voy a ir concluyendo. Liderazgo se obtiene con un sueño que inspire a los demás. Un sueño que inspire a los demás. La última Filmina me la encontré por ahí, por internet, y ya la hice mía y he querido desmenuzarla. Ojalá esta te la lleves y la guardes. Lo que tenemos que encontrar como seres humanos es un propósito de vida, algo que le dé sentido a nuestra vida. Y fíjate, hablamos de pasión, hablamos precisamente de lo que amamos y de lo que somos. Ahí usted ve 4 círculos concéntricos, 4. Lo que haces bien y lo que amas es tu pasión. Lo que amas y lo que el mundo necesita es tu misión en la vida. Por lo que te pagarán y lo que el mundo necesita es tu vocación. Y por lo que haces bien y te pagarán es tu profesión. Entonces la parte de abajo, profesión y vocación, es poder. Y la parte de arriba, pasión y misión, es precisamente autoridad. Tú logras autoridad moral con lo que te apasiona y tu misión en la vida. Y logras poder cambiar las cosas por aquello que es tu vocación y tu profesión de vida. Pero si todo es conjuntar y logras combinarlo, seguramente en tu propósito de vida estarás inspirando a los demás. Entonces, ya por último, lo que me gustaría decirte es que te reto a que seas líder, te reto básicamente que encuentres tu propósito en la vida, realmente para qué estás aquí, para qué llegaste, exactamente qué quieres hacer. E independientemente de los retos o de los árboles que lleguen a tu alrededor, inspires a los demás. Y ya por último, vamos a poner un último video, es de Derek Sivers, que se llama ¿Cómo comenzar un movimiento? Algunas veces el líder tiene que aceptar ser un buen seguidor. Observa este video, está de veras muy, muy bonito. Obsérvalo, a ver qué opinas de este, y estoy para tus preguntas, si es que alguna vez si es que tenemos tiempo. Gracias. Muy bien, Rodolfo. Vamos a ver el video y seguimos unos minutos. Gracias. So ladies and gentlemen, at TED we talk a lot about leadership and how to make a movement. So let's watch a movement happen, start to finish, in under 3 minutes and dissect some lessons from it. First, of course you know, a leader needs the guts to stand out and be ridiculed. But what he's doing is so easy to follow. So here's his first follower with a crucial role. He's going to show everyone else how to follow. Now notice that the leader embraces him as an equal. So now it's not about the leader anymore, it's about them, plural. Now there he is calling to his friends. Now if you notice that the first follower is actually an underestimated form of leadership in itself. It takes guts to stand out like that. The first follower is what transforms a lone nut into a leader. And here comes a second follower. Now it's not a lone nut, it's not 2 nuts, 3 is a crowd, and a crowd is news. So a movement must be public. It's important to show not just the leader, but the followers, because you find that new followers emulate the followers, not the leader. Now here come 2 more people, and immediately after, 3 more people. Now we've got momentum. This is the tipping point. Now we've got a movement. So notice that as more people join in, it's less risky. So those that were sitting on the fence before now have no reason not to. They won't stand out, they won't be ridiculed, but they will be part of the in crowd if they hurry. So
Over the next minute, you'll see all of the those that prefer to stick with the crowd, because eventually they would be ridiculed for not joining in. And that's how you make a movement. But let's recap some lessons from this. So first, if you are the type, like the shirtless dancing guy, that is standing alone, remember the importance of nurturing your first few followers as equals. So it's clearly about the movement, not you. Okay, but we might have missed the real lesson here. The biggest lesson, if you noticed, did you catch it? Is that leadership is over-glorified. That yes, it was the shirtless guy was first, and he'll get all the credit, but it was really the first follower that transformed the lone nut into a leader. So as we're told that we should all be leaders, that would be really ineffective. If you really care about starting a movement, have the courage to follow and show others how to follow. And when you find a lone nut doing something great, have the guts to be the first one to stand up and join in. And what a perfect place to do that, TED. Thanks. Muy bien, Rodolfo, ya terminamos el video, estamos aquí listos para... Muy bien, miren, yo nomás quiero rescatar del video que, como ustedes verán, el liderazgo esta vez, como dice Derek Rives, a veces está sobreglorificado. El primer seguidor es muy importante. Es bien importante que tú respetes al primer seguidor y que algunas veces tú seas seguidor. Estás haciendo algo fregón en tu institución, fregón en tu organización, síguelo y síguelo con entusiasmo y con ganas. Es bien importante que te vean también como un buen seguidor. Estoy aquí listo para sus preguntas, sus comentarios. Yo agradezco muchísimo a mi querida amiga Mónica porque me haya invitado. Los aprecio mucho. Gracias, doctor Díaz, por su comentario. Los valores efectivamente son súper importantes. Yo estoy de acuerdo con eso. Y habrá que hacer, yo creo que un webinar o muchos acerca de los valores. ¿Qué es lo que nosotros valoramos en la vida? ¿Y qué es lo más importante? Correcto, Rodolfo. Pues mira, son las 11 de la mañana. Como saben, siempre somos muy puntuales para terminar, pero nos vamos a permitir unos minutitos más, nada más para un par de comentarios o preguntas. Estamos a sus órdenes. Aquí nos comentaba Marco Antonio Vanegas, el ejemplo es más influyente que los valores en un líder porque inspira o decepciona. Y quizás tiene razón la parte que hablabas, Rodolfo, de la congruencia. Es correcto. Fíjense que aquí tuvimos la oportunidad de atender a un señor que vino a dar una conferencia. Es un señor, bueno, que le ha ido muy bien en la vida y nos contaba que él era botones en un hotel, que todos los días recibía al dueño del hotel y él le abría la puerta y el dueño del hotel nunca lo saludaba. La vida cambió, la vida dio muchas vueltas hasta que el señor, el que era botones, se convirtió en el director a nivel mundial de ese hotel. Y fue a una junta con este señor y le dijo, ¿se acuerda usted de mí? No me acuerdo de ti. Bueno, pues yo le abrí la puerta 5 o 6 años y ahora pues y usted nunca me saludó. Nunca me vio. Nunca me vio. Ahora estamos aquí juntos. Claro. Es bien importante, de veras, es fundamental el ejemplo. Estoy de acuerdo, muy de acuerdo con Ricardo. De acuerdo. Dice, bueno, el doctor Díaz está recomendando el libro de Heifetz, Liderazgo sin respuestas fáciles, que habla del tema también. Sí se graba, Ricardo, lo vamos a compartir en días próximos. Como ustedes saben, lo hacemos casi siempre inmediatamente. En las últimas semanas hemos tenido un retraso porque estamos cambiando nuestra plataforma, pero ya a partir de se los vamos a compartir a más tardar mañana o el miércoles. Van a tener ustedes ya por correo electrónico la grabación de este webinar y va a estar disponible también en nuestra página. Otro aspecto del liderazgo, dice el doctor Díaz, es que hay que saber seguir, es lo que dice Silvers. Y ¿sabes qué, Rodolfo? Yo me atrevería a comentar un poco contigo para saber tu percepción, que ahora se habla mucho del liderazgo, que es el líder que genera otros líderes. Entonces, como líder, tienes que saber tomar una posición, decir a quién estás dispuesto a seguir también y cómo interactúan los distintos líderes dentro de una organización. No sé qué opinión te merezca esto. Yo estoy totalmente de acuerdo y además nosotros cuando ya tenemos una posición en una organización, a veces tenemos miedo que alguien que sea colega nuestro o inclusive subordinado nuestro, pues le vaya mejor. Y cuando debería de ser al contrario, deberíamos estar orgullosos de participar en la formación de una persona. Muchas veces nuestros colegas o nuestros compañeros
se desaniman o se desesperan con nosotros, y nosotros tenemos que ser un acelerador, un polín de la gente. Y eso también se logra, eso también es valor, eso también es autoridad moral. Eso no es fácil, pero se logra con congruencia y con genuina atención. Y ahí, por ejemplo, Moni, para mí un tema importantísimo es la equidad de género. A veces las mujeres no les damos oportunidad por el simple hecho de ser mujeres. Y somos todavía hay muchas instituciones misóginas, o habemos muchas instituciones misóginas, por ese miedo de pareciera que tenemos virilidad o liderazgo, qué sé yo. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Eso tiene que ver con nuestros valores, con nuestra forma de ver el mundo. Y yo creo que tenemos que ser aceleradores de las personas. Pero no está fácil, porque le tenemos miedo a lo que puede pasar. Y porque el tipo de autoridad que hemos ejercido, yo tengo invitada a una persona, espero que me acepte en semanas próximas esta invitación, porque no solamente el género, sino, por ejemplo, el estilo de liderazgo, que hemos privilegiado mucho, un liderazgo más echado para adelante, completamente extrovertido, y hay ahora muchos estudios sobre el poder de un liderazgo introvertido, otra forma de hacer las cosas, y muchas veces descontamos esas formas de liderazgo que nos pueden llevar a resultados muy interesantes. Ricardo Leiva dice, Roberto Pérez Olgueras nos dice que cree que otro aspecto del liderazgo es reconocer públicamente cuando uno se equivoca. Totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, les recomiendo, ahí Roberto, te recomiendo, hay un exalumno amigo mío que trae unos eventos nights. Fuck Up Nights, sí. Fuck Up Nights, sí, la noche en que la riegas. La noche de las regadas de petate. O sea, y son conferencias de 15 minutos como las de TED, pero de mi peor fracaso. Así, ¿y qué aprendí de él? Y entonces tú llegas a ese evento y ves a personas que de lo único que hablan es de sus fracasos, de sus grandes fracasos. Es decir, la regué, me equivoqué. Y es maravilloso porque cuando la persona es vulnerable es cuando es más grande y es mejor y precisamente gana prestigio, autoridad. Totalmente de acuerdo contigo, Roberto. Y aprendes muchísimo, ¿no? Este Fuck Up Nights es un movimiento interesante en el que se puede participar y realmente también hemos probado nosotros a través de los años con nuestros clientes, algunos de ellos han hecho sus reuniones periódicas donde se habla del peor error de cada uno, justamente pues para tener esta lluvia de ideas negativa de cómo no queremos ser y cómo queremos funcionar, ¿no? Y a veces un lo siento a tiempo es muchísimo más importante que un tratar de inventar muchas cosas. Que soy perfecto. Totalmente de acuerdo con Roberto. Muy bien. Ha sido maravilloso, Moni. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Les pido una disculpa, prometo en una siguiente ocasión, si Moni me lo permite, pues estar nos sacamos la esquina. Pero finalmente se oyó perfectamente, un tema muy interesante, como siempre, impartido de corazón, como tú sabes hacerlo, Rodolfo, y con toda la experiencia que has adquirido en estos últimos años. Me da mucho gusto ser testigo de esto. Pues estamos prácticamente cerrando. Veo que Karina nos quiere decir algo, así que vamos a esperar un momentito a ver si cerramos con el comentario de Karina, si se debe de ser experto en todo para ser líder, se supongo que es lo que está preguntando, o autoridad, ¿no? Yo creo que no, evidentemente que no. Yo creo que más bien tienes que ser genuinamente empático con los demás. Y decir, esto sí lo sé, esto no lo sé. Así es. Y eso no es fácil. A lo mejor, si yo pudiera decir en qué tengo que ser experto, a lo mejor en empatía. Porque la empatía genera simpatía y después genera muchas cosas positivas. Por supuesto. Pero por supuesto que no tienes que ser experto en todo, por supuesto que no. Ni siquiera es posible, ¿no? Y mucho menos conforme el mundo se vuelve tan vertiginoso y los cambios son tan inmediatos, ¿no? Así es, estoy de acuerdo. Muchas gracias, Rodolfo, gracias por estar con nosotros, muchas gracias a todos quienes nos visitan en esta maravillosa comunidad de aprendizaje. Yo sé que quienes están presentes aquí toman un tiempo de su mañana el lunes. Espero que los hayamos inspirado a tener una gran semana. Muchas gracias, Rodolfo. Y vamos a terminar ahora la transmisión, pero nos quedamos unos minutos en el chat por si quieren continuar preguntándole algo a Rodolfo o interactuando con nosotros. Muchas gracias, que tengan muy buen día. Gracias, Rodolfo, por tu presencia y gracias a todos ustedes.
Nos vemos la próxima semana en el webinar interactivo. Ahora sí, prepárense para participar en el foro abierto del futuro del trabajo. Estaremos en contacto para esto. Nos vemos la próxima semana a las 10 de la mañana en punto en este mismo espacio. Muchas gracias. Gracias a todos.